porque estamos ahora con el doctor Gustavo Gutiérrez, constitucionalista, para hablar justamente sobre este comunicado, ¿no? Por la estabilidad política del Perú. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal? Qué gusto. A ver, lo primero, ¿puede ser considerado un grave precedente de interrupción de los plazos constitucionales preestablecidos, como dice uno de los términos de este comunicado? Bueno, eso siempre ha sido un grave problema en el Perú, ¿no? Hemos tenido mucha inestabilidad por angas y por mangas, y realmente estos periodos sucesivos de un clima estable, democrático, desde los años 2000, en realidad es un trofeo democrático que no debemos perder, porque tenemos que estar acostumbrados a respetar los plazos procesales, políticos, porque eso nos genera una estabilidad y nos forma como ciudadanos. El respetar el inconsciente, ya políticos y procesales ya es casi lo mismo, ya. El respetar las reglas institucionales son sumamente relevantes en cualquier democracia. O sea, no podemos hacer y deshacer las reglas, ¿no? Yo creo que el precedente más fuerte está en la época del propio fujimorismo, en los años 90, cuando Fujimori, no sé si recuerda, la población olvida fácilmente, tenía un Congreso realmente confrontacional. Cuando Fujimori empieza a dictar normas, el Congreso le aprueba la ley de control de los actos del presidente normativo, de control de los actos normativos del presidente de la República. Y Fujimori lo que hace es cerrar el Congreso, con un alto respaldo popular. Entonces, prácticamente una justificación de un recorte presidencial, supuestamente por un Congreso obstruccionista, estaríamos pues también de alguna forma legitimando este tipo de acciones que en otras circunstancias se lo han tomado. Pero a ver, digamos, el cierre del Congreso fue completamente distinto a lo que plantea. Claro, es igual jalar el chicle y siente un precedente que constitucionalmente tú puedes pedir el adelanto de elecciones en un futuro. Ese sería el problema. No la manera. Una manera es abiertamente, digamos, antidemocrática, y la otra puede venir con un tema que sea un legado negativo, pero dentro de un marco constitucional. Pero vayamos a ver claramente el tema, o sea, el Congreso actual, ¿en qué política pública gubernamental le ha puesto una oposición férrea como en los años 90? El Congreso cobado por integrantes del Fredemo le opuso a Fujimori. El hecho de adelantar las elecciones a un Congreso, vamos a decir, de baja calidad, o un Congreso que no cumple adecuadamente su rol de control fiscalizadora. Por eso mismo la Constitución del 93 justamente planteó estas herramientas que ahora me parece exageradamente utilizan tanto Congreso con la vacancia como gobierno con la cuestión de confianza. Claro, pero no tiene nada que ver con el adelanto de elecciones, porque tú me estás preguntando sobre el adelanto de elecciones. O sea, plantear un adelanto de elecciones es una forma de sacarle la vuelta a un mecanismo constitucional. Es un acto antidemocrático, es un acto autoritario. No se puede pretender justificar sobre la base de que no hay tanquetas, o que finalmente hay una interrupción o un quiebre fuera de los cánones de la ley, porque las épocas son distintas. Los golpes de Estado hoy en día son subliminales, sino porque Maduro sigue en el poder. Hoy en día ya no salen los tanques a tomar las calles. Hoy en día los mecanismos de control se dan a través de determinadas instancias de estamento político o funcional. En consecuencia, este tipo de actos sí perjudican el clima democrático. Es por eso que para mí sí me parece interesante que se hagan determinadas consultas, porque el contexto internacional siempre tiene que coadyuvar no solamente a la defensa de los derechos, sino también al fomento de la democracia. ¿Te parece entonces que haber presentado ese proyecto ya de por sí significa qué? No, el proyecto está muy bien. El proyecto está muy bien. Entonces, sí. El Congreso ahora tiene la pelota en su cancha. Correcto. El Congreso puede decir sí o no. Claro. ¿Okay? Si dice sí, no hay problema. Sí, por supuesto, no hay ningún problema. Ok, pero si dice sí, igual nuestra crítica continuaría también para el Congreso. Sí, porque porque tú te estás prestando a sentar un precedente que puede ser negativo. Lamentable. A mí me parece que si el Congreso acepta esta decisión, estaría generando un precedente lamentable, porque un presidente, a la luz de la popularidad, y toma una decisión autoritaria que genera, de alguna forma, un clima de inestabilidad, porque un adelanto de elecciones fuera del calendario electoral, de una u otra forma, va a generar un clima de inestabilidad. ¿Quiénes van a ser los actores? ¿Quiénes van a ser los candidatos? Ok, el Congreso dice no. ¿Qué podría pasar? Si dice no, finalmente todo ok. O sea, es decir, se presentó un proyecto constitucionalmente, el Congreso lo evaluó y finalmente lo descartó. Hasta ahí, más allá de que el 70% va a estar indignado porque quería otra cosa, digamos, en términos legales, jurídicos, constitucionales, todo ok.
pero se plantea ahora qué pasaría desde el gobierno si el Congreso archiva. Cuestión de confianza, que es justamente lo que plantea el punto 3 del comunicado de estos constitucionalistas. ¿Quiénes son los que plantean eso? Álvarez, Ernesto Álvarez Miranda, Natalia Primo, Joseph Campos, Ángel Delgado, Luis Castillo, Domingo García Belaúnde, Víctor García Toma, Aníbal Quiroga, Óscar Urbiani y Jorge Luis Cáceres. Punto 3. Siendo potestad del Congreso aprobar o no una reforma constitucional y no siendo esta decisión observable por el presidente de la República, estimamos que tampoco es procedente hacer cuestión de confianza por estas iniciativas. Y aquí se está enfocando un poquito el debate actualmente, más allá de lo primero que hablábamos, y si incluso si es que va a mejorar en algo el clima político en el país. Pero, ¿te parece que es procedente o no hacer cuestión de confianza por este tema del adelanto de elecciones? No, de ninguna manera, ¿no? Yo creo que esto es sorprendente, que algunas personas constitucionalistas, como por ejemplo César Landa, una posición, una figura respetable, Sí, finalmente considere de que sí puede haber una cuestión de confianza sobre una reforma constitucional. Yo le pediría al profesor Landa que me diga cuáles son sus referencias teóricas para plantear una cosa como esa. Francisco Eguren también lo ha planteado hoy en un debate interesante con Aníbal Quiroga. Bueno, yo creo que acá hay también un sesgo ideológico, ¿no? Acá hay un sesgo político y lamentablemente algunos constitucionalistas se están contaminando con el sesgo ideológico y están señalando cosas preocupantes. Si planteamos eso, lo mismo se le va a poder decir a estos 10 firmantes. Sí, pero por eso digo, creo que sería importante ya frente a esta situación de que haya una definición del referee constitucional, que sea finalmente el Tribunal Constitucional quien se pronuncie, sí, que se pronuncie, que defina claramente cuáles son los ámbitos de competencia de una cuestión de confianza, porque fíjate tú, en la teoría pura, yo entiendo que hay poderes constituidos primarios y poderes constituidos secundarios. Dos poderes constituidos primarios tenemos, el poder de la reforma y el poder del control constitucional. ¿A quién se le ha encargado el poder de la reforma? Al Congreso. ¿Y a quién se le ha encargado el poder del control constitucional? Al Tribunal Constitucional. El resto de poderes están por debajo de los poderes constituidos primarios. Por lo tanto, cuando el Congreso hace una reforma, el Congreso no está sujeto a ningún tipo de control. El presidente de la República es un poder constituido secundario. En consecuencia, el presidente de la República no puede cuestionar un proceso de reforma constitucional. Hay una peculiaridad en el Congreso, porque el Congreso tiene doble rol. El Congreso, en su función clásica, tradicional, todos los días, cuando van los congresistas y elaboran las leyes, es también un poder constituido secundario. Pero cuando se arropa de constituyente y aprueba una reforma constitucional, es un poder primario. No puede estar sujeto a ningún tipo de control. ¿Te parece entonces que la cuestión de... Por eso el artículo 206 dice que la reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República. Justamente ayer, escuchando a Francisco Eguren, ella planteaba que para analizar ese tema no se puede leer de manera aislada el 206, sino también leer otros artículos en la Constitución vinculadas al tema de la cuestión de confianza. Lo que preocupa es que termina siendo un tema debatible, opinable, algunos con argumentos mejores que otros, pero que Eguren diga en qué parte de la Constitución dice que la cuestión de confianza se puede aplicar sobre reformas a la Constitución. Él podría decir, una lógica jurídica. ¿En qué parte dice que no? Dice el artículo 206. Por añadidura, que no puede observar. De ahí está saltando que no puede. Pero es lógico, sí, pero es lógico. Hay una cláusula. En ninguna parte dice que normalmente cuando algo es lógico y no está claro, efectivamente se acude a un órgano de consulta, que en este caso sería el TC. Es que lo que pasa que es lo que yo te digo. Para mí, en lo personal y para muchos profesores de Derecho Constitucional, yo soy también profesor de Derecho Constitucional. Correcto. Y tengo título de constitucionalista, como muchos que se dicen no lo tienen. Y eso también hay que tomar en cuenta en este momento crucial donde hay un debate constitucionalistas. Yo creo que en este caso para mí la norma constitucional es clara, pero definitivamente esta deslegitimación de la interpretación, tomando en cuenta que hay voces respetables que dicen lo contrario, finalmente que el Tribunal Constitucional lo decida, ¿no? ¿Y si el TC decidiese en contra de lo que tú piensas? Bueno, definitivamente pues se tendrá que acatar la decisión del Tribunal Constitucional. Así uno esté en contra, uno no esté de acuerdo. Hay muchas decisiones del Tribunal Constitucional que uno no está de acuerdo, pero definitivamente un modelo democrático tiene que respetar las formas y los procedimientos. El otro problema, Gustavo, es en el que tú has caído hace algunos minutos, al decir que los que piensan distinto a ti están, digamos, sesgados ideológicamente. Lo mismo podrán decir los de ese lado contra estos 10 constitucionalistas. Sí, y lo que es peor, todo el mundo, cuando no le gusta algo, dice lo mismo del TC. Ya empezaron, el señor tal
que es naranjita, que por aquí, que por allá, que no sé qué. Entonces, al final, no hay ninguna institución que esté por encima de las peleas ideológicas. Pero es lo que Gustavo. tenemos, o sea, en cualquier parte del mundo. Ok. Pero por ejemplo, Bueno, pero tú haces bien, por lo menos reconocer, bueno, así no me guste, hay que cumplir lo que por dice el supuesto, TC. como cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos, donde tenemos conservadores, liberales, toma una decisión, por más que no nos guste, tenemos que acatarla. Ok. O sea, el rol que tenemos los demócratas es acatar y resguardar los pronunciamientos de las instituciones constitucionales. Mira, Eutania, fíjate. Qué calorcito, ¿eh? Doctor, me apura con el tiempo, pero ¿cuál sería el momento para ir en consulta al TC? Porque se repite una y otra vez que el TC no tiene este carácter de órgano de consulta. Bueno, es un referee constitucional. O sea, el Tribunal Constitucional cumple funciones de garante de los derechos fundamentales y, por otro lado, de órgano tutelar de la supremacía de la Constitución. Por lo tanto, creo que ya se aprobó en el Congreso, antes de que acabara el periodo legislativo anterior, la presentación de un proceso competencial, de una demanda de competencias. Okay. La demanda de competencias puede ser la herramienta a partir de la cual el tribunal defina los alcances de la cuestión de confianza. Correcto. En el tema de Venecia no es vinculante. ¿A ti no te parece saludable finalmente? Igual Me parece que se haya ido saludable. allá? Yo le recomendaría al Congreso que también vaya a la Unión Interparlamentaria, que en determinado momento, cuando en Colombia se encarceló a muchos congresistas por una reforma también llevada a las patadas, finalmente la Unión Interparlamentaria ejerció de algún modo un grado de defensa de la democracia en ese país, ¿no? Nunca está mal, finalmente. Nunca está mal, definitivamente. Okay. Gustavo Gutiérrez, un placer como siempre. Gracias, maestro.